Le pedimos a Walter si nos dirige a Dios en oración. Walter, ¿me oyen ahí? Walter, no se te escucha. No se escucha, Wala, estás desmuteado, pero no se escucha. ¿Pusieron auriculares? Bueno, por ahí probá a entrar, salí y volví a entrar por ahí. Bueno, mientras ellos solucionan el problemita, Mauricio, ¿querés tener vos la oración, por favor? Dale, oramos. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta posibilidad que nos das de poder leer tu palabra, poder meditar y poder pensar en lo que tú tienes para decirnos en este día. Queremos darte las gracias por esta oportunidad y queremos pedirte tu ayuda. Te pedimos para que nos acompañes en este día, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Comenzamos la lectura de la palabra del Señor en esta mañana en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas y en el verso 16. Gálatas 5:16. Dice así la palabra del Señor en esta porción. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra del Señor. Cuánto bien nos hace encontrar una porción de la Biblia tan esclarecedora para nosotros y con tanto equilibrio. Verso 16, ahí comenzamos la lectura. Ustedes ven que allí hay una conjunción. Digo pues, o sea, las conjunciones generan oraciones de muchos distintos objetivos. A veces hay conjunciones continuativas, sigue la idea. A veces las conjunciones son conclusivas porque se hace una conclusión. A veces las conjunciones generan oraciones deductivas porque se hace una deducción. A veces las conjunciones hacen oraciones relativas. Una infinidad nos vamos dando cuenta a medida que vamos leyendo. Pero aquí Pablo tiene una conjunción traducida al castellano, digo pues. Va a ser una conclusión de lo que vino expresando. Y por lo tanto da un mandamiento. Digo pues, andad en el espíritu. ¿Qué frase? Esto es solo posible para el creyente.
El creyente tiene al Espíritu Santo adentro desde el mismo instante que creyó en Jesucristo. El inconverso no puede andar en el Espíritu. Podrá hacer algunas cosas moralmente buenas, podrá ajustarse, pero nunca puede actuar de manera espiritual. Solo el creyente puede andar en el Espíritu. Este es el gran potencial y privilegio, porque el Espíritu nos da el poder y nosotros ahora tenemos el privilegio de andar en el Espíritu. La palabra andar es una palabra que significa estilo de vida. Más allá de cuál sea la palabra en el original, tiene sentido cuál es, por eso la he estudiado, pero el significado tiene que ver con continuamente, por eso el verbo andar está en presente y está en un modo imperativo. Ustedes saben que los modos tienen que ver cómo se relaciona la acción, porque los verbos son acciones, con la realidad. Para el idioma que fue escrito en la Biblia, el griego, las acciones se pueden ver de dos maneras, o real o posible. De tal manera amó Dios al mundo, es una realidad. Pero acá andar en el Espíritu es una posibilidad. Por lo tanto, ya que toda acción puede ser real o puede ser potencial, el griego tiene 4 modos. Uno solamente para el modo real, es el modo indicativo, es cuando se indica que una acción se realiza o se realizó. Por eso la indica. Pero como la acción a veces es real, pero a veces puede producirse o no, entonces para la acción potencial el griego tiene 3 modos. El primer modo que podríamos mencionar es el subjuntivo. ¿Qué es el subjuntivo? Es cuando ve la acción como contingente, como probable, si se dan ciertas condiciones. A ver, nosotros podemos decir, si estudiamos, aprobaremos el examen. Si estudiamos, es algo probable. Y de acuerdo a eso es el resultado. Cuando una acción es posible de acuerdo a cumplir ciertos resultados, se usa el subjuntivo. Cuando una acción es posible, pero no depende de ciertas condiciones, se usa el optativo. Cuando una condición es posible, pero depende de la voluntad de quien la va a realizar, entonces se usa el imperativo. Le da un mandamiento. ¿Lo cumple o no lo cumple? Esta pequeña distinción gramática nos ayuda a interpretar el versículo 16, que es importantísimo. Porque acá se va a hablar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el agente potencial o potenciador que está para producir la santidad en el creyente. No puede haber santidad en el creyente si no anda en el Espíritu. Es interesante esto, porque los gálatas estaban queriendo llegar a la perfección y a la santidad, no por el Espíritu, sino por el legalismo. Y otros por el libertinaje. 2 atajos que nos desvían. La única forma de poder crecer en santidad es andar en el Espíritu. De ahí que Pablo dice
digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es esto? Me cruzo de brazos. Como decía un grupo de creyentes que se denominó el quietismo. ¿Qué era el quietismo? Me quedo quieto, no hago nada, que Dios sobre. Eso era con buena intención, pero no tenía el equilibrio que tiene la Biblia. La Biblia que dice, yo tengo que andar en el Espíritu, pero también aparece la otra frase interesantísima. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está en subjuntivo en el original. ¿Qué está diciendo? Si ustedes andan en el Espíritu, no van a querer o no van a cumplir o no van a llevar a cabo los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, no hay forma de vivir en santidad si uno no anda en el Espíritu y si por otro lado no deja de cumplir los deseos de la carne. Qué interesante y qué equilibrio, porque no es todo de Dios o todo de nosotros. Es Dios obrando por su Espíritu y el creyente enfrentando el conflicto que ahora tiene como consecuencia de tener una nueva naturaleza. Así que lo primero que se enseña, dice, ustedes andan en el Espíritu, ¿qué es? El estilo de vida de ustedes esté conforme a lo que el Espíritu indica, lo que el Espíritu dice. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿El porqué de esto? Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen. Esta palabra oponer es una palabra que significa estar uno contra el otro. Es una lucha de tira y afloja. Algo así se representa en las hinchadas, ¿no es cierto? Uno tira de un lado y el otro tira del otro. No hay forma de que haya acuerdo. Por un lado está la carne, que normalmente le llamamos naturaleza carnal, porque es lo que traemos naturalmente como personas de este mundo. Nosotros tenemos una naturaleza caída porque caímos en pecado. Esa naturaleza nos dominaba, nos controlaba antes de ser creyentes. En cuanto viene Jesucristo a la vida, recibimos una nueva naturaleza y por lo tanto la presencia del Espíritu. El Espíritu es una persona. La naturaleza carnal no es una persona. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros produce deseos espirituales. Y la naturaleza carnal produce deseos carnales. Ahí está el conflicto en nuestra vida. Pablo lo sabía muy bien. Dice, yo con la mente me deleito en la ley de Dios. Yo sé que las cosas de Dios son buenas, como usted y yo lo sabemos. Pero veo otra ley en mis miembros que me producen deseos y me llevan a la esclavitud del pecado y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquella expresión que parece frustrante
dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por Jesucristo. La carne siempre va a producir sus deseos. Pero Dios nos ha dado el espíritu, no erradicó nuestra vieja naturaleza, nos dio el espíritu. El espíritu es más poderoso que nuestra carne. Por eso hay que andar en el espíritu. Porque la carne no se regenera. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. El día que nos dé un cuerpo nuevo, no vamos a tener más inclinación por el pecado. Mientras tanto, estamos todavía con un cuerpo viejo y con esa naturaleza que no nos gobierna como antes de inconversos, que nos tenía esclavizados. Ahora se le cortó el poder tiránico y aparece una fuerza divina. El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos permite andar y que nos guía, los Gálatas lo habían dejado de lado para seguir ¿qué? La ley ceremonial, el legalismo. Pablo dice, jamás van a poder ser espirituales de esa manera. No hay forma, porque no están andando en el Espíritu. Pero toda persona que anda en el Espíritu tiene que aceptar que tiene que vivir ese conflicto. Por lo tanto, el creyente es como un soldado, es como un atleta. Pablo dice, el verdadero atleta no golpea el viento, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él sabía que tenía una responsabilidad, pero que la fuerza y la potencia para la vida santa no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Así que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que quisiéramos. Cuando la carne propone y está la posibilidad, allí está el Espíritu. ¿Para qué? Para hacer un freno si le damos lugar. Claro que si nosotros proveemos para los deseos de la carne, el espíritu queda relegado. Eso no es andar en el espíritu. Si uno empieza a alimentar la mente, los sentidos, los ojos, que son la avenida por el cual entran los deseos, entonces el espíritu es dejado de lado. Dejamos de andar en el espíritu. Pero si vienen las tentaciones a la vida y nosotros decidimos ser guiados por el espíritu, allí está lo que se opone al deseo de la carne. No tenemos otro argumento ni otro poder. Pero tenemos el poder suficiente. Dios no erradicó de nosotros la vieja naturaleza, pero nos dio un poder que la puede a la vieja naturaleza crucificar. Porque los deseos de la carne tienen que ir a la cruz. La carne hoy es vencida, pero mañana vuelve a insistir y pasado vuelve a insistir. De ahí que esto es una oposición, una lucha, un conflicto, para que no hagamos lo que los inconversos no tienen más que ser vencidos por los deseos de la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18. Pero sí, es interesante el sí, acá aparece una oración condicional. Pero si sois guiados
por el Espíritu, ¿qué pasa? No estáis bajo la ley. Es una oración condicional. Pero si soy guiado por el Espíritu, ¿qué pasa? Ya no estáis bajo la ley. Porque estar bajo la ley es que es estar bajo una serie de mandamientos que me pide cosas y no me da la fuerza para hacerla. Salgo de ese estado cuando me dejo guiar por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué hace? Me da el mandamiento, pero me da la fuerza para cumplirla. Qué maravilloso es lo que ha hecho Dios en nuestra vida, dándonos el Espíritu Santo. Está ahí con nosotros, dispuesto a poder guiarnos. Por eso Pablo le dijo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora Pablo va a dar un detalle. Habló del compromiso del creyente. ¿Cuál es el compromiso del creyente? Andar en el Espíritu. Habló del conflicto que tiene el creyente. ¿Cuál es el conflicto que tiene el creyente? Entre la carne y el Espíritu. Ese conflicto es para que no hagamos lo que quisiéramos. Cuando alguien deja el Espíritu de lado y cede a la carne, entonces se hace lo de la carne. Pero cuando uno anda en el Espíritu y contradice y se opone a los deseos de la carne, entonces aparece la vida de santidad. Pero se aclara, si sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces no estáis bajo la ley. Y ahora, después del conflicto, Pablo habla del contraste que hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Eso será para el próximo domingo, si Dios así lo permite. Qué maravilla es que la Escritura nos haya mostrado esto que es el gran conflicto en nuestra vida, pero que ya sabemos cómo encararlo. Andar en el Espíritu. Permitir que el Espíritu nos vaya guiando en cada crisis, en cada circunstancia, en cada momento. Andar en el Espíritu. Y aunque haya lucha, siempre alimentar al Espíritu, no a la carne. Porque al ser guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Gracias le damos a Dios por habernos capacitado. Tenemos nuestras derrotas, pero podemos empezar a disfrutar de la victoria. Andar en el Espíritu. No es por nada legalista. Porque algunos decían, bueno, los fariseos decían, nosotros cumplimos, no hacemos esto, no hacemos lo otro, no hacemos lo otro, leemos la Biblia. La espiritualidad no se mide por nada de eso. Hay cosas buenas para hacer, leer la Biblia, congregarse, resistir la tentación, pero andar en el Espíritu es un estilo de vida que permite que el Espíritu Santo guíe. Y en la lucha interior, en el conflicto, Él nos dé la victoria. Esa victoria que jamás nos puede dar ni el libertinaje ni el legalismo. Solo la libertad del Espíritu en Cristo Jesús.
andar en el Espíritu. A cada momento, a cada circunstancia, en cada crisis, qué hacer, qué me pide el Espíritu, qué me indica el Espíritu. Esperame más, ya termina, me ocupará más, ya Miremos con termina. una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos orienta, nos da equilibrio, pero nos informa de esta gran verdad que podemos andar en el Espíritu. Guíanos, Señor, a poder enfrentar la lucha, ese conflicto, y permitir que el Espíritu nos dé la victoria. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, 19 horas nos reunimos.